Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase del día de hoy. ¿Se acuerdan de esta cancioncita que la escuchábamos? Vamos, mira. Ve. Ahí es mi forma de poder recordarlos. El día de hoy, el día de hoy chicos, tenemos algo muy importante que trabajar. Pero vamos a empezar con un versículo de la Biblia que dice, mira, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. A veces estamos en un momento donde creemos de que nos sentimos solos, porque no tenemos el contacto de repente con los compañeros del salón, no tenemos el contacto con el profesor, con las demás profesoras, y creemos que estamos solos. Pero dice, no te angusties porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo siempre. Y no solamente te dice que va a estar con nosotros, sino que Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar y nos va a sostener con su diestra, con su mano victoriosa. Qué bonito mensaje para el día de hoy, qué bonita promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros para poder empezar esta mañana de la mejor manera. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar el día de hoy un tema muy bonito. Me gusta, porque va a hacer que nuestra cabecita funcione y vamos a entender la diferencia que hay entre una biografía y una autobiografía. ¿Ok? Listo. Biografía y autobiografía. Vamos a empezar. ¿Qué es una biografía? Una biografía, chicos, es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento, destacando hechos importantes que va a incluir sucesos de la vida personal y profesional, además de los recuerdos, viajes y logros más destacados. Si esta persona, esta biografía, esta historia de esta persona es de un personaje que ya murió, también va a ir en la parte final, ¿sí? El año y el lugar donde esta persona también murió. ¿Ok? Entonces, biografía es contar la vida de una persona desde su nacimiento, pasando por hechos sumamente importantes para esa persona y para el interés de las demás personas, sus viajes, sus recuerdos, su vida personal, sus profesiones, todo de la forma más destacada, ¿ok? Eso es una biografía. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué cosa tiene que tener esta biografía? Debe narrar sucesos verdaderos, o sea, debe haber hechos reales. No podemos decir que esa persona volaba porque sabemos de que no. Entonces, al momento de escribir los sucesos importantes, al momento de hacer una biografía de una persona, tiene que tener hechos reales. ¿Ya? Ahora, elegir grandes momentos de la vida de la persona. O sea, cuando hagamos la biografía de una persona, los momentos, los hechos, los sucesos que vamos a considerar dentro de la biografía tienen que ser momentos importantes de la vida de esa persona. Ahora, incluye soporte gráfico como las fotografías. Al momento de hacer tu biografía, es bueno poner imágenes, ¿ya? Imágenes desde que de repente de la niñez, de cuando se graduó en una profesión o cuando descubrió algo importante. Entonces debemos, aparte de texto, tiene que tener imagen. Eso es muy fundamental. Sirve como puente entre generaciones, como les decía hace un instante. De repente este personaje fue el que vivió hace muchos años, pero hoy en día queremos saber algo de ese personaje y agarramos su biografía y nos ponemos a leer y nos transporta hasta ese momento y cómo era. Un clarísimo ejemplo es la vida de Jesús. Nosotros no hemos estado en ese tiempo, pero queremos saber cómo era. Agarramos la Biblia y nos ponemos a leer los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Lucas, Juan, ¿no es cierto? Marcos. Y con eso vamos a poder ver cómo era Jesús, cómo
cómo nació, cómo vivió su niñez, cómo se bautizó, o sea, vemos todo lo que hizo, los hechos más importantes. Ahora, una persona narra la vida de otra. O sea, una persona, yo voy a narrar la vida de otra persona, ¿sí? Para que sea biografía es narrar la vida de otra persona, o sea, de un tercero. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer una buena biografía? Primero vamos a recolectar la información, su nombre, día y lugar de nacimiento. De repente ahí también podemos poner el nombre de papá, nombre de mamá, si fueron importantes. Experiencias importantes que tuvo esa persona. Ahora, ¿qué hechos importantes esa persona realizó mientras estuvo viva? O mientras está viva, ¿qué ha hecho? Información familiar, ¿ves? Nombre del padre, de la madre. Fecha de la muerte, edad y lugar. ¿Ya? Para poder hacer una buena biografía. ¿Cómo se organiza? Por párrafos, ¿sí? En el primer párrafo debemos introducir el personaje, o sea, la persona de la cual estás haciendo la biografía, sus padres, sus familiares, todo, ¿sí? Ahora, en el párrafo 2 vas a poner la niñez, cómo fue su niñez, fue buena, en qué colegio estudió, cómo hizo las cosas, en qué cosa destacó, eso. Ahora, en la adultez, ¿cómo era en la adultez? Estudió en la universidad, se graduó de tal profesión, o sea, vemos. Párrafo 4, los logros. Mientras él, o sea, cuando se terminó de estudiar y graduar, hizo su maestría en tal mención, pudo lograr, ¿no? Trascendió esta vida porque él descubrió esto, porque hizo esto. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de personajes de Miguel Grau? Por ejemplo, les decía, ¿no? Muchos no sabemos, sabemos de su niñez, sabemos quién fue su papá, quién fue su mamá, sabemos que él fue diputado del Congreso de la República, pero pidió permiso de ser congresista y se fue a, a batallar contra los chilenos, ¿correcto? No nos habla mucho de su juventud, solamente se va al hecho importante, a los logros que hizo, ¿sí? Entonces, defendió el mar peruano con el monitor Huáscar, se enfrentó a varios acorazados de Chile y sabemos que el 8 de octubre murió y todo lo demás. Conclusión, ¿cuál es la conclusión? Es importante que nosotros lleguemos a una conclusión y podamos decir, por ejemplo, de que fue un personaje que sacrificó su vida y es un héroe de la patria. Trascendió, o sea, trascendió. Hoy en día lo reconocemos, lo recordamos porque tuvo un acto patriótico. ¿Sí? Entonces, puede ser de un personaje, puede ser de un personaje peruano, puede ser de otra persona. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Existe eh, la biografía de Johann Sebastian Bach. ¿Quién fue? Fue un músico, ¿sí? Un músico que ya murió, ¿sí? Pero dejó un legado importante en este mundo y todas las personas que quieren ser músicos tienen que leer la biografía de este personaje y cómo teniendo discapacidad logró ser un personaje importante dentro de la música. ¿Sí? Murió, pero la gente, una persona se encargó de recopilar toda la información y lo hizo un libro, la biografía de Johann Sebastian Bach. Otro personaje es John Berger, dice, fama y la soledad de quién? Picasso. ¿Sí? Otro personaje, y este es un poco más moderno, es Stephen Hopkins, que es el hombre, el genio y la teoría del todo. Es la historia, es la biografía de un personaje, el último científico, el último matemático, el que estuvo a la altura de Albert Einstein y que descubrió la teoría del todo. Incluso hay una película de este personaje. Si tienes Netflix o si tienes YouTube, tienes internet, te invito a que lo veas. Solamente pon la teoría del todo
biografía de Stephen Hopkins. Ahí te va a salir la película genial, muy, como esta persona teniendo esta discapacidad se quedó casi cuadrapléjico, no podía mover su mano, sus pies, pero solamente funcionaba su cerebro y su boca. Y cómo logró decir, o sea, dar una teoría. Después ya ni su boca podía, le pusieron un artefacto en las cuerdas vocales y a través de eso se podía comunicar. Fueron personajes que trascendieron. Los tres ya murieron, pero dejaron algo importante, un legado importante en este mundo. ¿Ok? Eso es una biografía. Ahora, este es el ejemplo de una biografía. Esta es la biografía del científico Albert Einstein. ¿Sí? Vas a copiarlo, vas a transcribirlo al cuaderno y vamos a aprender juntos quién fue Albert Einstein. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué es entonces, profe, una autobiografía? Biografía lo tenemos claro, es narrar la vida, sus hechos importantes de otra persona. La autobiografía es relatar, ¿sí? Es el relato de la vida de una persona que escribe, o sea, de mí mismo. Es una obra personal, ya que el autor es el encargado de narrar sucesos de su vida. O sea, cuando tú escribes las cosas que te han pasado a ti, ese documento se convierte en una autobiografía. ¿Cuáles son las características? Relata la vida del autor. El autor tiene la libertad de expresar sus sentimientos. O sea, tú como escritor sabes lo que estás pensando en este momento. Cuando haces una biografía de una persona no sabes cuáles eran sus pensamientos. Haces una hipótesis de lo que ese momento él podía sentir o podía querer. Pero cuando haces tu biografía, tú pones tus sentimientos. Si fue bueno, fue malo, fue triste, fue alegre el suceso que te pasó en tu vida. Tiene un sentido personal y lo narrado en ella es verídico. Nuevamente, los datos que vayamos a poner tienen que ser comprobables, tienen que ser verídicos. Continuamos. ¿Cuáles son los pasos? Primero, para hacer una autobiografía debes tener información básica sobre ti. O sea, qué día naciste, ¿no? ¿Qué fecha naciste? ¿Quiénes eran tus papás? De repente, ¿quiénes eran tus abuelos? Si eran personas importantes. Hacer un pequeño bosquejo, o sea, un borrador de cuáles son los momentos más importantes e interesantes de tu vida. Describir personas, películas, música, entre otras cosas, que hayan tenido un impacto en tu vida con detalle. Un pequeño resumen de tu vida, incluyendo lo que te gustaría hacer más adelante. Mira, acá no termina cuando cumples tus 11 o 12 años, sino cómo te imaginas tu vida en un futuro, o sea, qué te gustaría hacer, qué te gustaría lograr. En, en la autobiografía no termina en este momento, sino trasciende hacia el futuro, ¿ok? Unos ejemplos claros es de Rod Stewart, por ejemplo, la autobiografía. Este fue un músico de los años 80 que también hizo cosas importantes, cambió el género de la música, se conoció a través de lo que era el rock, ¿no es cierto? Los papás deben conocer mucho de esto. Y esa persona se puso a escribir su historia, su autobiografía de los momentos más importantes que él le vivió y la gente, los músicos también lo leen. Este es su personaje un poco más actual, ese es Barack Obama, que es el presidente que fue el presidente de los Estados Unidos, y él también hizo su autobiografía como de una persona humilde, trabajador de una chacra, sin muchos estudios, hasta una edad muy avanzada, logra ser presidente a través de la perseverancia. Son libros que te ayudan a poder creer en ti mismo, de sacar al flote tus valores y puedas tú lograr hacer algo. Y esta es una fotografía claro de lo que es una autobiografía. Es dibujarte, es escribirte lo que tú eres. Es describirte tal y cual eres. Mira, aquí está la persona, tiene una pluma y está describiendo, prácticamente se está dibujándose a sí mismo, sin ocultar detalles. No se está cambiándose la nariz, no se está cambiándose los ojos, se está mostrándose tal y cual es, con sus defectos y con sus virtudes. Eso es una autobiografía, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a poner un poco de matemática en un diagrama de Venn y podemos decir de que autobiografía
es escrita por la misma persona que narra su vida. O sea, es una característica propia de la autobiografía, que una persona tiene que narrar su propia vida. Suele ser íntima y reveladora. Y el autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo. Para hacer una biografía es realizada por una tercera persona. ¿Se dan cuenta? En una autobiografía, uno mismo lo hace. En una biografía se necesita de otra persona que lo haga. Acá suele ser íntima y reveladora, suele ser objetiva. O sea, aquí en tu autobiografía pones tus defectos y tus virtudes. En una biografía no puedes poner defectos de otra persona. Tiene que ser desde un punto de vista, tienes que verlo. El autor escribe su propia vida y no necesita permiso para hacer tu autobiografía. Pero cuando necesitas una biografía necesitas permiso de la otra persona para decirle, puedo escribir de acerca de tu vida. Si te dice sí, bacano escribe. Si dice no, no podemos hacer. Y si es que aún así queremos hacer, dice, esta puede tener errores porque no vamos a tener la información verídica. Pero ambas son el relato de una vida de una persona, sea auto o biografía, es relatar la vida de una persona. Es enfocar en la información pertinente como nacimiento, educación, carrera, logros y o fracasos. ¿Ok? Vamos, chicos. Entonces, para poder hacer una autobiografía, necesito, necesitas esta información que te la tengo acá, mira. Con esta información que tú tienes, con estas preguntas, si tú respondes a estas preguntas, vas a tener una autobiografía. Una autobiografía. Tú. Ahora, una biografía tendrías que hacerle estas preguntas a otra persona. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer el día de hoy, chicos. Vamos a hacer una biografía de un personaje importante que tú quieras aprender. De tu casa, puede ser tu papá, tu mamá, o preguntarle de repente del abuelito, ¿no? De preguntarle acerca de papá, papá, ahora que tenemos tiempo quisiera preguntarte esto. Y le empiezas a preguntar estos detalles y empiezas a crear la biografía de tu abuelo. Y no te olvides adjuntar una imagen, una imagen. Y posteriormente, después de hacer eso, vas a hacer tu autobiografía. Cuando naciste, qué sucesos importantes te pasó hasta este momento y qué te gustaría de aquí en adelante, qué te gustaría lograr, qué te gustaría hacer. Eso, ¿ya? Entonces, tienes el tiempo independiente para ti. Necesitas trabajar este tema y después vamos a compartir, vas a compartir con nosotros. Por favor, no se olviden de enviar las imágenes de los trabajos que están haciendo. Chicos, que tengan un genial día, genial día conmigo hasta después.